¿Cómo están? Bienvenidos a el tercer capítulo de Senado Conecta. En esta oportunidad vamos a conversar junto a Manuel Agosín. Él es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, también ex decano, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias, Julio. Para comenzar con este diálogo, queremos preguntarle cómo evalúa usted las ayudas económicas que han ido hacia las personas en esta etapa de pandemia, de crisis, donde también ha aumentado el desempleo y que algunos las han calificado como insuficientes. ¿Cuál es la visión que tiene usted y si es que cuáles serían a lo mejor herramientas ideales de ayuda para las personas? Mire, creo que uno puede criticar las ayudas que ha entregado el gobierno por haber tenido muchas letras chicas, como se dice en buen chileno, y por haber tratado de focalizar la ayuda en lugar de hacer ayudas más universales, quizás con la excepción del 10% más rico, etcétera. Pero hay que reconocer de que no hay ningún país en América Latina que ha hecho lo que ha hecho Chile. O sea, para un país pobre como Chile, las ayudas han sido muy significativas. Entonces, no nos olvidemos de eso. Reconocido, esto es algo reconocido internacionalmente. Chile ha tenido dos políticas que han sido bastante digamos, fuertes, decididas. Una, el tema de las ayudas, que se ha gastado mucha plata en las ayudas, quizás no en la mejor forma posible, pero se ha gastado mucha plata. Y segundo, la vacunación, que con mucha previsión el gobierno logró firmar contratos con varias compañías para poder tener suficientes vacunas para todos los chilenos. Ahora, que no se reconozca esto a mí me parece muy lamentable. O pareciera que el presidente Piñera es ahora el blanco de todos los oprobios de los parlamentarios, y pienso que eso es totalmente injusto y además yo creo que esconde otras, otros objetivos inconfesables. Todo este tema de los retiros tiene mucho que ver con el deseo de muchos congresistas, muchos parlamentarios, de simplemente socavar el sistema de AFP, como si las AFP fuesen el diablo encarnado y el responsable de las malas pensiones, cuando el responsable es mucho más amplio. Las AFP hacen el trabajo que deben hacer. Lo que sucede es que no les sirven a muchos chilenos que son obviamente informales, o que tienen muchas lagunas, o que entran y salen de la formalidad. 30% de la fuerza de trabajo en Chile o más es informal y no cotiza nada. Entonces, claro, en ese sistema hay mucha gente que recibe salarios muy bajos, con lo cual la jubilación parece algo de un siglo para más adelante, o sea, algo que no pueden tomar en cuenta en sus decisiones. Entonces, eh, 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 no sé, yo creo que aquí hay un problema de no haber estudiado bien la realidad, y eso está llevando a políticas que son muy malas, como todos estos retiros. Ahora, profesor, usted dice un país pobre como Chile. Se refiere a que no genera la riqueza suficiente, pero también hay que ver que hay indicadores de pobreza, digamos, de la gente que también han ido increciendo. Bueno, sí, por supuesto, como le decía al principio, hay mucha gente que no recibe lo que debía estar recibiendo por este prurito no focalizador, o sea, eh, del gobierno. El gobierno debió haber dado ayudas mucho más universales y no focalizadas. Entonces el gobierno tiene un prurito de focalizar sus ayudas. En un Claro. momento como el actual, es importante no focalizar, sino que llegar al máximo número de personas, aún a riesgo de pasarse con algunas y entregar dinero que la gente no necesita, pero asegurándose que todos aquellos que lo necesitan lo reciban.
Ahora, profesor, yo entiendo que también usted al decir pobres, que a lo mejor hay algunas, tienen alguna reticencia, ¿no? Desde principalmente a lo mejor el Ministerio de Hacienda, de quizás hacer lo que usted señala, de ir con ayuda, incluso a lo mejor podríamos ir con el tejo pasado. Pero también ahí se genera que a lo mejor es porque esto no se hace, porque también es necesario recaudar más fondos. Eh, Mire, nosotros políticas que vayan en ese no tenemos problemas de recaudación en este momento. Chile está pasando por un buen momento en comercio exterior, el precio del cobre está alto, es justo gastárselo ahora. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación muy excepcional y dramática para mucha gente. Entonces, gastarse eso. eh, bueno, los fondos soberanos ya están bastante desmedrados, el FIS está en unos 8.000 millones y otros 8.000 millones para el fondo de pensiones. Entonces, la verdad es que no conviene seguir utilizándolos, sino que lo que conviene, lo hubiera convenido más aún al comienzo de la pandemia, haberse endeudado en grande. La deuda chilena todavía es baja, las tasas de interés estaban prácticamente en cero hace un año atrás, hoy día ya no lo están, las largas, las de 10 años, están a 1,5, más o menos 1,6% en dólares. El gobierno chileno podría haberse endeudado, puede endeudarse ahora más o menos al 3, al 3,5%. Todavía son tasas bajas, todavía tenemos capacidad de endeudamiento y no sé por qué esa reticencia a usar las medidas que tiene a su disposición el gobierno para hacer lo que debe hacer, que es hacerle llegar a todas las personas que lo necesitan una ayuda. Por supuesto, yo no puedo a veces distinguir entre quién lo necesita y no. Entonces, mejor entregarle plata a quienes no lo necesitan que dejar de entregarle plata a aquellos que sí lo necesitan. sobre todo existiendo un margen, como usted señala, para poder hacerlo. Pero ahora han aparecido, y se ha hablado acá, por ejemplo, en el Congreso mucho, de una reforma tributaria, a lo mejor alguna que implique un régimen extraordinario. ¿Usted cree que eso no sería tan necesario? Mire, hoy hablar de una reforma tributaria es inconducente. Estamos en medio de un desastre. Es un desastre sanitario y es un desastre económico y social. Entonces, en este momento lo que vamos a necesitar es una recuperación de la economía. Entonces, hablar hoy de meterle impuestos a las empresas más grandes, a los súper ricos, como si eso fuese lo más en la panacea. Yo no he visto que el Congreso haya solicitado un solo estudio de cuánto va a recaudar un impuesto a los súper ricos. O sea, a mí me da la impresión, por lo que sé de otras experiencias y de lo que se está planeando en Chile, que es un impuesto que no va a recaudar mucha plata. Es un saludo a la bandera para decir que los ricos están pagando por esto, cuando los ricos no van a pagar por esto. Es muy fácil para los ricos tener su dinero fuera del alcance del servicio de impuestos internos. Entonces, eh, es lamentable, pero es cierto. Además, como digo, no tenemos un estudio. Las políticas no se pueden hacer sin un estudio acabado, serio, utilizando criterios de teoría económica para ver a quién le va a caer ese impuesto, cuál va a ser la incidencia, cuánto se va a recaudar y si es bueno o malo para el país y cuáles son los daños colaterales. Si el Claro. daño colateral es que los ricos se vayan del país, es el peor negocio que podemos hacer. Claro, está interesante esta conversación, profesor. Le propongo que vayamos a una pausa y la retomemos al regreso en este punto donde nos está dando una visión bien distinta de lo que hemos escuchado últimamente. Estamos de regreso en Senado Conecta junto al profesor Manuel Agostín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Recién nos decía, hay que evaluarlo bien, hay que tener un estudio para avanzar en una reforma tributaria o en un impuesto a los súper ricos. Hay iniciativas que
respecto del impuesto a los súper ricos está, de hecho, ahora en la Cámara de Diputados, pero también usted dice, esto puede que efectivamente no recaude lo necesario. Tal vez también hay un dejo de equilibrar estas cifras de desigualdad por las que nuestro país se ha hecho conocido también a nivel internacional. ¿Ve usted un camino a lo mejor más eficiente de lograr esto último, de tal vez a través de esto reducir esa brecha de desigualdad y lograr, digamos, a un reparto que sea, digamos, más igualitario? Puede que hayan otros mecanismos. Bueno, mire, yo creo de que sí es cierto que tenemos niveles de desigualdad que producen mucha resistencia y desagrado por parte de muchos segmentos de la ciudadanía. Ahora, no, yo creo que todo tipo de impuesto, cualquier impuesto, requiere de un estudio serio antes de ser implementado, porque si no vamos a caer en un populismo, peguémosle a los ricos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto va a recaudar. Yo he escuchado una tasa anual del 2,5%, no sé si será de una vez o anual. Supongamos que el retorno que recibe una persona rica por sus inversiones es del 5%, usted le va a quitar la mitad del retorno. Bueno, no sé, yo no sé si es lo correcto o no. Esto se determina con un estudio serio que lo tienen que hacer economistas. Además, los señores senadores y los señores y señoras, digamos, diputados y diputadas, tienen equipos y tengo entendido que en el Parlamento hay una unidad de estudios. Bueno, pero ¿por qué no encargan un estudio de cómo se puede recaudar más dinero? ¿Cómo llegar y presentar una cosa sin un estudio? Yo no he visto en ninguna parte, en ningún gobierno, en ningún país que tenga un gobierno serio que presente una propuesta sin un estudio que lo avale, que la avale. Entonces, eso me preocupa muchísimo. Nosotros hemos tenido buenas políticas públicas a pesar de todo lo que se diga en los 30 años de los gobiernos de la concertación y los gobiernos del presidente Piñera. Hemos tenido 30 y tantos años en que las políticas se hacían en forma seria, con un trabajo detrás de ellas. Entonces, llegar y tirar políticas porque sí, me preocupa muchísimo, me preocupa más que si el impuesto a los ricos es bueno o es malo. Veamos si es bueno, enhorabuena, adelante, Claro. pero hagamos el estudio. Hagámoslo bien, como dice usted, profesor. Usted, como consultor también del Banco Interamericano del Desarrollo, asesor de la ONU y de varios países a nivel internacional, no sé si pudiera darnos, por ejemplo, un buen ejemplo justamente de medidas para ir a lo mejor acortando estas brechas de desigualdad. Usted decía, por ejemplo, tal vez los súper ricos ni siquiera pasan por el servicio de impuestos internos, cuando nos mencionaba, ¿no es cierto?, anteriormente que tal vez no sea efectivo esto. No sé si hay buenos ejemplos que sí pudiéramos considerar. Mire, la verdad es que uno podría subir transitoriamente el impuesto global complementario, la tasa máxima, marginal máxima, a un 45%, 50%, por un periodo determinado de tiempo. Desafortunadamente en Chile, cuando se sube un impuesto nunca se lo vuelve a bajar, lo que me parece malo. Yo creo que hay que tener, digamos, y este impuesto no ahora, sino que una vez que nos estemos recuperando. Ahora no debemos pensar en impuestos, debemos pensar en recuperar la economía y no en impuestos. Y la peor forma para recuperar la economía es tirarle más impuestos a las empresas y a las personas que podrían estar invirtiendo sus dineros. Hay otro tema, profesor, que también ha estado, digamos, vinculado con esto de generar mayores ingresos, que tiene que ver con la minería. Con que el royalty minero a lo mejor pudiera ser un instrumento donde se recaude más de lo que se hace actualmente. ¿Ve posible avanzar en esa línea?
Mire, usted está hablando con la primera persona que en Chile propuso en los años 90 un royalty a la minería, por encontrar de que las empresas extranjeras se estaban llevando muchos de los ingresos que debían ser de todos los chilenos, por ser un recurso no renovable, ¿no es cierto?, que se está agotando, con leyes que son cada vez menores, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo, pero mire, en este momento tenemos una cláusula que se llama de inamovilidad tributaria. O sea, las empresas han firmado contratos con el Estado que obliga al Estado a no subirle los impuestos hasta que terminen esos contratos. Entonces, si nosotros vamos a empezar a violar contratos, si las empresas están de acuerdo voluntariamente, como lo estuvieron en el año 2005, para que se les subiera, para que se les impusiera una sobretasa, ¿no es cierto?, en tiempos en que el precio del cobre está más alto. Además, tenemos que estudiar qué hacen nuestros competidores. O sea, nosotros todavía no hay, yo no creo que haya un solo senador que me pueda decir cuánto paga en tributación, cuál es el porcentaje de las utilidades que las empresas están pagando como tributos, porque no se ha hecho ningún estudio. Esto es algo que dijo el ex ministro Rodrigo Valdés en una columna, si no me equivoco, en el Mercurio, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. De nuevo, nos están faltando estudios. Primero, no se puede, digamos, no se puede violar un contrato establecido por el gobierno de Chile. ¿Por qué? Porque eso es romper el Estado de Derecho. Cuando caduquen esos contratos, o si las empresas se avienen a una modificación de los contratos, bien. Segundo, necesitamos nuevamente un estudio de cuánto le estamos cobrando nosotros, cuánto le está cobrando Australia, cuánto le está cobrando, qué sé yo, a Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros competidores. Entonces no podemos quedar fuera de ese rango, porque si lo hacemos, no van a venir nuevas inversiones a Chile. Entonces también hay que considerar ese elemento. Claro, son varios temas que, o sea, hay que tenerlos sin duda en cuenta, como usted dice, si queremos hacer avanzar y avanzar bien en temas de mayor recaudación y en esto del royalty minero que, como usted nos decía, bueno, fue, digamos, quien propuso en su momento esto. Ahora, en la actualidad, si pudiéramos Ahora, hablar, digamos, comparativamente, les eh, recuerdo una cosa, yo lo propuse cuando no había sobretasa, claro, este impuesto a la minería específico, mucho antes de eso. claro, pero profesor, a lo que yo iba es comparativamente, usted dice, claro, hay que hacer un estudio respecto de otros países, pero en la actualidad, el royalty minero ¿usted lo calificaría a lo mejor como insuficiente o es difícil sin, digamos, tener, digamos, más antecedentes sobre la mesa? Hay que tener más antecedentes. Yo creo que tirar políticas al voleo, a la rueda, al ruedo del Parlamento es una muy mala idea, porque entran a jugar las pasiones en lugar de la razón. Claro, Entonces yo pienso de que es importante que estas cosas se estudien antes de discutirse en el seno del Parlamento. Se discute una política que ya está plenamente estudiada, está avalada técnicamente. Yo pienso que probablemente va a ser conveniente en algún momento en el futuro, no hoy día, poner un impuesto, imponerle un royalty a la minería. Pero no sé cuál es la tasa, no tengo idea cuál es la tasa porque no hay ningún estudio al respecto, ¿no es cierto? Si tiene que ser sobre las ventas, si una sobretasa sobre las utilidades, como es ahora, o qué. Entonces, yo pienso que esto tenemos que estudiarlo bastante mejor de lo que sea. Ahora no se lo ha estudiado nada. Los parlamentarios van por su cuenta.
tiran estas cosas al ruedo como si fuesen verdades reveladas de que hay que imponer un royalty. Eso a mí me parece un retroceso en la calidad de las políticas públicas verdaderamente espantoso. Me preocupa muchísimo y me preocupa que hayan parlamentarios que quieran romper el Estado de Derecho. O sea, obligar a las compañías a pagar más impuestos cuando hay un contrato del fisco con ellas de inamovilidad tributaria. Claro, eso Entonces, podría generar incluso temas a nivel internacional de algún tipo de demanda. claro, nos pueden llevar al CIADI, nos pueden llevar por romper contratos. O Claro. sea, Chile va a dejar de ser un país serio para recibir inversión extranjera directa. Y eso es más preocupante que la ventaja que podríamos adquirir de de imponerle un royalty a las empresas. Profesor Manuel Agosín, doctor en Economía, ex decano también de la Facultad de Economía y Negocios, académico también de la Universidad de Chile. Le agradecemos por esta conversación donde pudimos poner, digamos, de cierta manera la pelota en el piso en varios temas de conversación. Le agradecemos. Muchas gracias, Julio, por esta entrevista. Que esté bien. Igualmente.